Hermanos en Cristo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno poder estar aquí con ustedes y compartir nuevamente una palabra de verdad, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que nos lleve al avance, al crecimiento y a la formación de Cristo en nuestras vidas. Es impactante y es extraordinario para cada uno de los que compartimos esta palabra, poder hacerlo de una manera efectiva y adecuada. Definitivamente, damos gracias a Dios por su fidelidad y por su misericordia en nuestras vidas. Señor, gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu guianza, por establecernos en esta realidad eterna, maravillosa, por tu verdad impartida en cada uno de tus hijos y de tus hijas, que nos lleva al crecimiento, al avance, al entendimiento de tu verdad. Y no solo poder conocerla, sino poder experimentarla y poder llevarla a la práctica, a la evidencia, a la manifestación, a la realidad de lo que somos en ti. Hoy más entendidos que nunca en la verdad, queremos caminar en esa verdad, manifestar, evidenciar esa verdad, sin excusa alguna, sino como verdaderos hijos de tuyos, Señor, entendidos, creciendo en ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por Casa Vida en Plenitud, por cada una de sus familias, por la salud, por el bienestar, por tu propósito establecido en nuestros hogares, por la provisión abundante, por el bienestar, Señor. Gracias, Papá Dios, que tú siempre eres nuestro Padre, nuestro Abba Padre, nuestro Papito Dios, que nos guía permanentemente, que nos ayuda en el entendimiento de tu propósito y que nos lleva a un crecimiento definitivo en ti, Señor, y para hacer evidencia tuya donde nos has establecido, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Quiero hablarles de un tema muy interesante acerca de la verdad. Es un tema que nos confronta también un poco, y Pablo lo habla de una manera muy especial cuando habla de ese cinturón de la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué es la verdad? Es una pregunta que yo quiero que por un momento usted piense y pueda reflexionar un poco acerca de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Muchos dicen que la verdad y apuntan a que la verdad es Cristo. Y eso es verdad. Pero se quedan en ese solo entendimiento y en esa sola realidad. Cuando la verdad trasciende mucho más allá también. Porque Cristo trascendió mucho más allá. Juan 14:6 dice, Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estableció un fundamento sólido donde él dice enfáticamente, y no lo pone como una sugerencia, sino que él mismo se da a conocer como la verdad. Cristo mismo, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, no hay otra verdad fuera de mí, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también cuando yo miro algunas cosas en la Escritura acerca de lo que nos da a conocer el apóstol Pablo, puedo evidenciar que la verdad es algo más. O más bien que algo más, no puede haber nada más que Cristo, pero más bien que algo más es otro concepto que debemos tener claro acerca de la verdad. Dice Efesios 6:14,
Efesios 6:14. Mantengas, esta es una versión internacional, nueva versión internacional. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La versión Reina Valera de 1960, que es la que tengo aquí, vamos a mirar qué es lo que dice. Efesios 6:14 dice: está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, pero estamos hablando de la verdad. Ceñida vuestra cintura con la verdad. La versión Kadosh dice: tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de su cintura. Así que cuando yo miro estos textos y cuando veo que algunos se han excusado en que la verdad es Cristo, ¿cómo me ato a Cristo a la cintura? ¿Cómo hago yo para amarrar a Cristo a mi cintura? Y en este pasaje empezamos a entender y a ver que hay cosas que tenemos que hacer para mantenernos firmes. Y lo primero que dice el apóstol Pablo es ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad. Y ahí tenemos que entender de qué era que estaba hablando el apóstol Pablo. Un cinturón siempre es algo importante a la hora de vestirnos, pues permite que nuestro pantalón esté bien ajustado y no se caiga. Ceñirnos la verdad a la cintura. Como hemos visto en armadura de Dios, tenemos que entender de qué está hablando el apóstol Pablo, y cuando usted se da cuenta, Pablo está hablando de la armadura de Dios, y uno de los elementos que casi nombra de primeras es la armadura. El verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el primer elemento que nombra el apóstol Pablo en el Efesios 6:14 es este: está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Lo primero es ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad. Y vuelvo y repito, el cinturón es algo fundamental para sostener nuestro pantalón y que no se nos vaya a caer, ¿verdad? Sin un buen cinturón se nos puede caer el pantalón. Como hemos visto en armadura de Dios, que es lo que está hablando Pablo, representa el armamento con que estaba vestido el soldado romano. Pablo está hablando y está dando las especificaciones de un soldado romano. Una de las partes principales que tenía era el cinturón. El cinturón era el que mantenía todas las otras partes de la armadura en su lugar, para no tener problema de marchar o no tener problema al luchar. Además, para sujetar la espada en su sitio correcto. El cinturón era una pieza fundamental en la armadura del soldado. Y aquí nos habla Pablo: ceñid vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Ceñid vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Esto es lo primero que Pablo coloca en la lista del equipamiento del soldado romano. El cinturón no era un simple adorno para el soldado, sino una parte esencial de todo su equipo. Pasaba alrededor de su espalda y al final de la coraza, que era el apoyo de la espada, era para un uso especial para el soldado, porque mantenía vuelvo y repito, todas las otras partes de la armadura en su lugar, y a la vez garantizaba una actitud correcta del soldado y le daba libertad para la circulación. No era simplemente que lo usaba por usarlo, sino que mantenía muchas partes de la armadura en su lugar correcto, le daba una actitud correcta al soldado, mantenía las otras partes en su lugar. Esto ya empieza a decirnos mucho acerca de la verdad. Sin el entendimiento de la verdad correcta, ninguna de las otras partes del funcionamiento en la vida del soldado van a operar de acuerdo
al diseño de Dios. No va a garantizar el movimiento ni la circulación del soldado. En Isaías 11:5 dice, Isaías 11:5, y estará de justicia ceñido su lomo, y en verdad envueltos sus costados. Esto es de la versión Septuaginta. Y estará de justicia ceñido su lomo, y en verdad envueltos sus costados. Es fundamental que nosotros podamos entender lo que es la verdad. Cristo es la verdad. Pero ¿qué más es la verdad? Y es importante que lo podamos entender. En referencia a la verdad, esto es algo muy importante en este pasaje, ya que la verdad nos habla tanto de Cristo como la palabra de Dios. Este verso anterior nos está hablando tanto de Cristo como la palabra de Dios. Y estará de justicia ceñido su lomo, y en verdad envueltos sus costados. Vestidos de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo. Pero mis costados, envueltos mis costados, a mi alrededor hay una verdad. Y esa es la palabra de Dios. Entonces aquí ya estamos viendo que la verdad es Cristo, pero la verdad también es su palabra. Entonces no podemos hacer como un corte donde solo la verdad es Cristo. Cristo es la verdad, Cristo. Hermano, yo ando en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Pero nunca obedecemos su palabra. Nunca escudriñamos su palabra. Nunca atendemos a lo que dice su palabra. Volvemos a leer Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo y la palabra. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, el fundamento de la verdad. Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17 dice también algo muy interesante. Juan 17:17. Y esto nos va a ayudar a entender un poco más. Santifícalos en tu verdad, que dice, tu palabra es la verdad. Nueva versión internacional. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces podemos llegar a una conclusión aquí importante. Y es que Cristo es la verdad, pero también la palabra de Dios es la verdad de Dios. ¿Cómo podemos relacionar a Jesucristo y la palabra de Dios para poder entender un poco más esto? Cristo es la verdad, pero su palabra también es la verdad. Entonces, debemos entender que Jesús, que Cristo y la palabra de Dios son uno solo. No es que uno es una cosa y otro es otra cosa, o van aparte, no. Son uno solo totalmente. ¿Sí? Eso debemos entender. Cristo y la palabra de Dios son uno solo. Juan 1 y el verso 14. Juan 1 y 14. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, y lleno de ¿qué? De verdad. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. La verdad, el verbo, la palabra, habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Cristo. Ese verbo, que es la palabra misma, habitó entre nosotros. O sea, Cristo es la verdad. Pero también
como dice, como el unigénito del Padre, lleno de gracia, pero él también tenía un contenido dentro de sí mismo que era la palabra y lleno de verdad. Este pasaje no separa a ninguno de los dos, sino al contrario, está hablando de esa verdad. En este pasaje la palabra verbo es logos, que significa palabra, la cual podemos verlo también en otras versiones de la Biblia. Logos, logos. El verbo aquí es logos, que es palabra, es palabra. Juan 1.1, voy a leerle varias versiones de la Biblia. Juan 1.1 en la versión Arcas y Fernández. Cuando todas las cosas comenzaron ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra vivía junto a Dios y era Dios. Juan 1.1, Biblia latinoamericana. En el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan 1.1, la Biblia del pueblo de Dios. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La Biblia de Jerusalén. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nueva Biblia hispanoamericana. En el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.1, Reina Valera 2000. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. La palabra hecha carne. La palabra hecha carne es el título que se da al Hijo de Dios, a Cristo. El cumplimiento del título Logos es la manifestación personal de toda la deidad, no solo una parte de la naturaleza divina, sino de toda la deidad. Ese Logos se manifestó total y absolutamente como la deidad, como Dios mismo, como el Hijo de Dios encarnado en esa palabra. Primera de Juan 1.1 dice: todo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Cuál es el verbo de vida? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Pero Cristo Jesús viene con una palabra y su palabra es la verdad. La Biblia del pueblo de Dios lo dice de esta manera. Primera de Juan 1.1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Aquí Jesús clara, específicamente, directamente, literalmente, es llamado el Logos, la palabra de vida. El Logos, la palabra de vida. Entonces podemos seguir concluyendo y afirmando una vez más que Jesucristo y la palabra de Dios son uno solo. Jesucristo y la palabra de Dios son uno solo. Entonces, este cinturón que nos está hablando el apóstol Pablo, el cinturón de la verdad, que mantiene unida toda la armadura de Dios, son Jesucristo y la palabra de Dios. Esto es de suma importancia porque si queremos mantener una vida, o si queremos más bien mantener unida toda la armadura de Dios, debemos poner a Jesucristo y su palabra como lo primordial, el fundamento de nuestras vidas. Ahora la pregunta es, si es Cristo, y escuchen lo que voy a decir, porque es que algunos nos hemos escudado en Cristo, y ha sido una excusa para no darle el valor a la palabra, no escudriñar la palabra, no estudiar la palabra, que está condensada aquí, que fue dada por Él, porque Él es la palabra, y lo ponemos como excusa, y por eso
La pregunta es esa, ¿sí le estamos dando ese lugar? ¿Sí para nosotros es primordial el fundamento que es Cristo y su palabra? ¿O solo nos quedamos con Cristo? En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Cuándo fuimos bautizados en Cristo? Bueno, pues tenemos que tener muy claro a qué se refiere esto. En 1 Corintios 12 al 13 podemos encontrarlo. 1 Corintios 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Evidentemente aquí no está hablando de un bautismo en agua, sino pues lo diría de una manera muy clara. Pablo era un hombre directo y claro, si fuera así lo hubiera dicho de esta manera clara. Sino que está hablando del nuevo nacimiento, el día que pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos revestidos en ese cuerpo. Fuimos revestidos de Cristo. Pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso en el nuevo nacimiento es que fuimos revestidos de Cristo. Y por ese motivo es que el hecho de estar en Cristo permite que podamos usar esta armadura espiritual y portar este elemento, este cinturón de la verdad con el entendimiento y de la manera adecuada. El entendimiento de Cristo y de su verdad, que es su palabra. Pero hemos visto que hay otro aspecto de la verdad que es necesario para tener sujeto y para poder utilizar la armadura de Dios, y es la palabra de Dios. No solamente conformarnos con el hecho de que ya estamos revestidos en Cristo, sino que hay otro aspecto que Pablo no lo declara, y es la palabra de Dios, que tiene que estar permanentemente en la armadura. Si no, vamos a estar desnudos y vamos a tener vergüenza. Si no, no vamos a tener el equipamiento completo para cumplir con la misión asignada y con el propósito de Dios. Si no, no vamos a poder sostener las herramientas que Él nos da para cumplir con su propósito. Este aspecto es necesario, la palabra de Dios, Cristo y su palabra. Pero el uso correcto de esta armadura, debemos edificar nuestra vida sobre la verdad, que es Cristo y su palabra. Jesús nos mostró esto claramente en Mateo 7, cuando dijo la parábola de los dos fundamentos. Y está hablando de que tenemos que tener claro este fundamento acerca de la palabra. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? La verdad de Cristo, diga conmigo. La verdad de Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús, hablando aquí, nos muestra la importancia de la palabra. Jesús nos muestra aquí claramente que la clave para ese crecimiento espiritual, para esa edificación espiritual, se encuentra en el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida. Y el fundamento
no solo es Cristo, como algunos lo ponen por excusa, sino que se encuentra también en oír y hacer lo que dice la palabra de Dios. Miren, mis amados, yo este tema lo traje a colación porque es triste escuchar a la gente hablar de Cristo y tu vida está en Cristo, Cristo. Y sí, claro que sí. No estoy diciendo que no es así. Claro que sí. Pero poco conocen de la palabra. Es triste ver a la gente que a veces no tienen un fundamento claro en la palabra para poder expresarse y hablar de ella. Si no conozco la palabra, ¿cómo manifiesto y evidencio a Cristo? Tengo que conocer la palabra para poder manifestar y evidenciar todo lo que Él ha depositado en mí a través de su palabra. Parece que nos conformamos con el entendimiento de Cristo. ¿Cuál es la verdad? Cristo, Cristo. ¿Cuál es la verdad, hermano? Cristo, Cristo. Pero no pasamos de ahí y no conocemos 3 o 4 líneas de la palabra. Y no podemos refutar cosas a través de la palabra porque no la conocemos. No podemos establecer una verdad porque no conocemos la verdad que Él nos dejó escrituralmente para estudiarla, para escudriñarla. Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, analizar, estudiar, profundizar. Qué perezosos nos hemos vuelto para estudiar la Biblia, para estudiar su palabra. Señor, trae revelación y queremos que por un arte mágico Dios llene nuestros pensamientos de su palabra. No, esto no funciona así. Conocemos al dador de la verdad. Es Cristo, pero no conocemos la verdad que Él nos da. Tremendo eso. Hemos realmente menospreciado, perdónenme que lo diga, la palabra. Y tal vez yo sea el primero que estoy siendo confrontado con esto. Hemos menospreciado la palabra. Tenemos que volver a esos tiempos de edificación, de formación, de estudio, de profundizar, de analizar, de memorizar la palabra, porque si Cristo es la verdad, pero no conocemos su verdad, pues creo que así no vamos a avanzar. Creo que así no nos vamos a avanzar. El fundamento es Cristo, pero tenemos que conocer lo que dice la palabra. ¿Cómo conozco a Cristo si ni siquiera sé qué es lo que dice la palabra acerca de Él? Pablo en su despedida a la iglesia de Efeso les dijo estas impactantes palabras. Hechos 20:32. Pablo le dice a la iglesia de Efeso, despidiéndose de ella, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Ahora, hermanos, Casa Vida en Plenitud, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Queremos la herencia, pero si no hay una madurez en el conocimiento de su palabra, ahí lo dice claro. Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para traer una sobreedificación, pero también tiene el poder que cuando estemos sobreedificados sobre esa palabra de gracia, de darles una herencia. Queremos la herencia sin el conocimiento de su verdad, sin el entendimiento de su verdad. Mire, tristemente, les voy a hacer una pregunta. ¿Será que hemos menospreciado el valor de la palabra? Y nos hemos conformado con una muletilla que hemos adquirido como cristianos del nuevo pacto y de la gracia. Hermano, ¿y usted en qué anda? En la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Y vuelvo y repito, sí es la verdad. No, como voy a
Jamás podríamos negar eso. El fundamento y la verdad es Cristo, pero hay algo más. La verdad que Él contiene, la verdad que Él trae. El Verbo que se encarnó traía una verdad que tenemos que conocer. Hemos menospreciado la palabra. No le estamos dando el valor a la palabra, que tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia con los santificados. Hay otra versión de este Hechos 20:32 que me gusta mucho y es la Biblia del pueblo de Dios. Lo dice de esta manera. Ahora, dice Pablo a la iglesia de Efeso, ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darle la parte de la herencia que les corresponde, con todos los que han sido santificados. Hay un edificio que debe ser construido, que es ese edificio de nuestra propia vida, ese edificio del cuerpo, tanto individual como corporativamente. Y esa es la importancia que tiene ahí la palabra de Dios para cada uno de nosotros y para el cuerpo de Cristo. Sin la palabra de Dios no hay una buena edificación. No hay una edificación creciente, no hay una edificación sólida, no hay una edificación que avance. Hermanos, los esperamos los jueves para estudiar la palabra de Dios. Pero es que está haciendo frío, pero es que está lloviendo. Y a veces ni desde la comodidad de nuestra casa lo hacemos. Ni desde la comodidad de tomarse un café mientras comparte, de ponerse un buen saquito mientras comparte en el calor de su hogar lo hacemos. Y hemos menospreciado y no le estamos dando el valor que tiene la palabra en esta parte de la edificación y de la construcción del cuerpo de Cristo. Sin la palabra no hay una buena edificación. Hay dos aspectos, porque el tercero prácticamente ya está implantado en nosotros, pero hay dos aspectos en la palabra de Dios que son el logos y el rema, que el logos es el aspecto legal y el rema prácticamente es el aspecto experimental mismo de la escritura o de la palabra. Nos muestra el logos, ¿no? El logos es la parte legal de la Biblia. El logos es toda la Biblia en su conjunto. El verbo, la palabra que se encarnó, el logos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es todo ese aspecto legal que contiene la palabra. Es Cristo mismo en toda la escritura. Ese es el logos. Cristo mismo en toda la escritura. Nos muestra la verdad escrita de Dios y las cosas que legalmente nos pertenecen en Cristo. El rema es la parte vital o experimental de la escritura, es la vivencial de la escritura y es una porción específica de la palabra de Dios, pero no en sí toda la Biblia en su conjunto. El rema nos muestra la verdad revelada de Dios en nuestras vidas acerca de ciertos asuntos que experimentamos o podemos pasar. Son verdades que nos llevan a un crecimiento. Son verdades que establecen principios para nuestras vidas, ¿verdad? Para entender el logos y el rema, imaginemos que vamos a una biblioteca. Para encontrar un libro específico de cualquier materia, puede ser de física, vas a tener que ir a la base de datos. Busca primeramente el tema de física, busca el nombre del autor, finalmente el título del libro, y de ahí recibirás el código del libro. Entonces vas con el código donde el bibliotecario le da la información para que pueda traerte el libro y finalmente él va a buscarlo entre todos los libros y te trae el ejemplar que necesitas. Toda la biblioteca es el logos, pero ya el tomo del libro específico que te trae es el rema. Todos los libros de la biblioteca, vuelvo y repito, equivalen al logos, pero el libro específico que recibes equivale al rema. El rema no es toda la información de la Biblia, sino lo específico
que tú necesitas en tu crecimiento, en tu edificación, en tu avance, para poder cada día ser conforme a la imagen del varón perfecto. Todo lo que necesitas para ser edificado. Necesitamos el logos y el rema en nuestras vidas, porque el logos te lleva a conocer todo lo que Dios te ofrece, pero el rema te lleva a disfrutar lo que te pertenece a ti. Qué interesante es eso. En particular, en el logo encontramos todos los versos, toda la información necesaria para tener toda la armadura de Dios bien puesta, como dice Pablo. En el rema nos apropiamos de toda esta información, pero ya de una manera específica para el área en que la necesitamos, o para el área en que necesitamos ser edificados, o en el área que necesitamos tener un crecimiento. Necesitamos colocarnos este cinturón de la verdad para mantenernos firmes en la victoria que Dios ya proveyó para nosotros por medio de Cristo. Pero falta ya algo. Y es lo que le decía, ¿no? Estas dos partes son dos partes fundamentales, pero hay una parte que ya está en nuestro interior y que nos lleva cada día a conocer el logos y a experimentar el rema. Y ese es el grafos. Esta es la verdad que es grafitada en nuestros corazones y de ahí no se puede borrar, ¿verdad? Por eso Él pone el querer como el hacer. Entonces vamos, queremos el logos y queremos experimentar el rema. No se puede borrar esta verdad del grafos, no se puede quitar. Es aquí cuando Dios en su propósito eterno nos marca con su verdad en nosotros. El grafo es como dice la escritura en Hebreos 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O como se profetizó cientos de años antes, que iba a haber una verdad escrita en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Este es el grafos. La palabra improntada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos lleva al cumplimiento de su propósito eterno, que nos lleva a operar en el diseño y en la verdad de Cristo, que nos lleva a entender que Cristo es la verdad, pero también hay una verdad establecida por Él en su palabra que debemos escudriñar, que debemos analizar para ser edificados conforme a su verdad y a su propósito. Cuando entiendo el grafos que está impartido en mi vida, conozco el logos, que es Cristo mismo, y experimento el rema a plenitud en mi vida. Bueno, si tú entiendes el grafos, si tú entiendes que eres un escogido por Dios, que Dios te ha marcado y que nadie te puede sacar del propósito eterno en el que Él te estableció, tú empiezas a experimentar, o más bien empiezas a conocer el logos, a Cristo, a Cristo. Y en esa necesidad de conocer el logos, pues empiezo a experimentar el rema, y a vivir y a evidenciar la naturaleza que porto a través de ese rema que cada día me lleva a ser edificado, que cada día me establece principios, que cada día me lleva al crecimiento, que cada día me lleva al entendimiento de quién es Él en mi vida, que Él es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero mis amados, la invitación hoy es que realmente podamos entender que Cristo es la verdad, pero que Él tiene una verdad contenida en Él,
que nos da a conocer a través de la Escritura. No esperemos esto que sea por un suceso extraordinario, un suceso que, Señor, revélame, me revela. Señor, quiero conocerte, revelación. Señor, revélame, quiero escudriñar, quiero profundizar, quiero analizar, quiero ir más allá. Quiero que el rema que estás poniendo en mí, poder conocerlo, evidenciarlo a otros, manifestarlo en todos los aspectos de mi vida, Señor. Que sea Dios poniendo en nosotros el querer como el hacer. Aunque yo sé que eso ya está. Eso es parte de toda esa armadura. Ya con el cinturón de la verdad en nuestra cintura, no tenemos excusas para decir, Señor, no, yo no quiero estudiar. Al contrario, profundizar, analizar, adentrarme, sumergirme. Cuando dice que somos revestidos de Él, bautizados, es porque estamos sumergidos totalmente en su verdad. Estamos sumergidos por su Espíritu en esta verdad. El Espíritu y la verdad indudablemente tendrán que traer crecimiento, multiplicación, edificación, formación, avance, mis amados. ¿Por qué estamos tan quietos? Porque estamos como paralizados. Porque estamos tan dormidos. Dijo Carlitos hablando con él. Dijo, no estamos dormidos, estamos roncando. ¿Por qué estamos así, adormecidos? Porque realmente no hemos entendido que aunque Él es la verdad, tenemos que sumergirnos en su verdad. Tenemos que sumergirnos. Hablamos del reino, pero nos olvidamos que el reino viene acompañado de una constitución. Todos los reinos tienen una constitución de gobierno. Y si tú no conoces la constitución, por eso es que te parten, por eso es que la ley puede manipularte, por eso es que pueden hacer muchas cosas contigo por desconocimiento de la norma. Pero cuando tú conoces el manual, cuando tú conoces el decálogo, cuando tú conoces la constitución, la verdad, acompañada del dador de la verdad, ¡wow! No hay nada más por encima. No hay nada de más valor. ¿A qué le damos el valor y la importancia? Bendecidos en Cristo, que Dios despierte en nosotros. Y oro, esta es mi oración en este momento, que Dios despierte en nosotros, me incluyo ahí, el amor por la palabra, el amor por la verdad. Así como amamos al dador de la verdad y lo ponemos por encima de todo, porque es así que amemos también la verdad que nos ha dejado plasmada y escrita en la Biblia, en las Escrituras, para poder escudriñarla, para poder analizarla, para poder profundizar ahí. Señor, gracias. Gracias te doy por tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra me lleva a ser sobreedificado. Tu palabra me lleva a recibir esa herencia eterna, esa riqueza de tu gracia. Tu palabra me lleva a ser conformado a tu imagen, a esa estatura de ese varón perfecta, a tener un crecimiento, a tener un avance. Padre, gracias. Que despiertes en nosotros realmente ese amor por profundizar, por leer, por escudriñar. Que empecemos a leer. Tal vez al comienzo no entendamos, pero creo que la obra del Espíritu es esa, llevarnos al entendimiento de cada una de tus verdades. Señor, gracias. Gracias, papá. Mis amados, muchas gracias. Espero que mañana a las 9 de la mañana por Zoom podamos dar nuestros aportes acerca de este maravilloso tema. ¿Qué es la verdad? Gracias, amados. En Cristo Jesús.